El primer paso rumbo a un comentario crítico, y bueno, evidentemente el primer paso de la lectura crítica, es la lectura en sí. Sin embargo, creo que hay algunas reflexiones respecto a la lectura misma que no siempre hacemos y que en este caso no podemos pasar por alto. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que leer significa simplemente ver un texto y con nuestros ojos identificar los signos que lo componen. A veces en nuestra cabeza va resonando, es decir, escuchamos una pequeña voz en nuestra cabeza que va repitiendo los sonidos de esos signos, y nosotros vamos construyendo significado a partir de la combinación de esos signos que visualmente percibimos y que nosotros sabemos cómo interpretar porque poseemos el código en el que estamos leyendo, el español, el inglés, etc. Casi siempre que pensamos en leer, lo que pensamos es eso. Vemos una palabra y de inmediato la conectamos con un significado, leemos una serie de palabras que construyen una idea y a esa interpretación de palabras, de palabras escritas, la llamamos lectura. Se acabó. En principio, es decir, esta es la definición física de la operación que realizamos y claro, es así, que si ustedes se pusieran a pensar o si se ponen a investigar cuántos procesos y microprocesos a nivel físico, o sea, movimientos oculares, procesamiento mental, uso de memoria, todos los pequeños procesos que están bueno, la realización de predicciones, o sea, nosotros antes de leer la siguiente palabra ya descartamos una serie de posibilidades, o sea, nosotros ya sabemos qué tipo de palabra puede seguir o cuál creemos que sigue. O sea, hay toda una serie de procesos muy complejos sucediendo simultáneamente mientras nosotros leemos, pero eso se queda en el plano físico y en el plano psicológico. Eso es lo más básico. Cuando nosotros éramos pequeñas, y que aprendimos a leer, ese esfuerzo sí era muy claro. O sea, nosotros decíamos mamá, y luego nos regresábamos y decíamos, claro, he oído esa palabra y significa esta señora. Ahí sí hacemos un esfuerzo muy, muy consciente, pero con la práctica eso se fue automatizando y eso ya es, digamos, la parte más sencilla de la lectura para nosotros. Lo complejo viene después, que es a donde le vamos a entrar nosotros. Porque aunque en principio o en un nivel físico esa es la lectura y siempre funciona de la misma manera, lo cierto es que según el tipo de texto y la situación en la que nos encontremos, leemos de distintas maneras. Y eso está en función de cuál es el propósito con el cual estamos leyendo. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en la fila del súper y estamos a punto de pagar y vemos que está la revista al lado y que dice 15 consejos para volverte millonario, página 53. Pues nosotros tomamos la revista y no vamos a empezar desde el principio hasta el final. Incluso en las revistas, o sea, en una sola página de revista, hay mucha información que descartamos, o sea, vamos directamente al segmento que nos interesa. Es decir, como solamente solo queremos ver ese artículo, pues nosotros buscamos, saltamos, habrá partes de ese mismo texto que no vamos a leer, vamos directo, o sea, usamos los subtítulos solo para leer lo que nos interesa. Ese es un tipo de lectura. O por ejemplo, cuando estamos leyendo unas instrucciones, ¿no? O cuando estamos estudiando en la universidad y que tenemos que leer y releer, regresarnos, etc. O sea, la manera en la que vamos a leer en función de lo que queremos obtener de un determinado texto, pues va a cambiar, o sea, nosotros nos vamos a adaptar. Y esto se los digo, pues suena muy obvio, pero esto se los digo porque si ustedes hablan alguna vez con un crítico literario serio, pues les va a decir, casi todos les van a decir lo mismo, que escribir una reseña es muy laborioso, eso es una labor que está pobremente pagada por la cantidad de tiempo que se invierte en hacerla.
Porque para hacer una reseña en forma, como tendría que hacerse, uno no solo necesita haber leído el libro, que hay críticos que sienten que eso es demasiado y que a veces escriben sus reseñas sin haber leído el libro, ¿no? Pero un crítico serio, vaya, normalmente, con toda razón, les va a decir, yo necesito leer el libro 2 veces. La primera es para enterarme, o sea, para saber de qué trata, para conocerlo, etcétera, etcétera. Y la segunda, para hacer la reseña. Y eso es lo que quiero que pongamos al centro en este video. La lectura crítica es un tanto diferente de la lectura de esparcimiento. Cuando nosotros estamos leyendo un texto solo por entretenernos, pues nos da un poco lo mismo, no tenemos tanta atención. Si ustedes alguna vez han estado en una sala de espera de un doctor o de un dentista o lo que sea, y pues ahí está la revista TV Notas, y están aburridos, bueno, eso ya no sucede porque todo el mundo tiene un celular en la mano y se pone a hacer cualquier otra cosa, pero en los tiempos analógicos en los que eso no sucedía, pues la revista que estuviera ahí en el salón de belleza, eso era básico, o sea, ir al salón de belleza, ir a la peluquería, era ir a leer revistas, ¿no? En lo que te tocaba tu turno. Y claro que ahí pues estás leyendo solamente, mira, ni te interesa lo que dice la revista, honestamente, ni lo vas a recordar, probablemente, tampoco te vas a poner a decir, este artículo, qué mal escrito. No, realmente no. Solamente estás leyendo para pasar el tiempo. Y esta lectura pues suele ser muy superficial, pues solamente estás ocupado en ese presente, en entretenerte, en ver lo que te está diciendo el texto, pero ya no te va a cambiar la vida realmente. Sin embargo, una lectura que pretende ser crítica o que está interesada en algo más que solo pasar el tiempo con el libro, necesita otras o pone en juego otras habilidades. No solamente está interesado en decir qué le dice el libro, sino cómo se lo dice. Si eso que le dice se relaciona con lo que él piensa o no, si eso que le dice es problemático de alguna forma, si eso que le dice está relacionado con otros temas, con otros libros que ha leído, si eso que le dice es importante en este momento. No sé, hay muchas preguntas que surgen cuando uno está leyendo críticamente. Entonces, leer críticamente o leer para escribir una crítica necesariamente es leer y tomar notas. Yo, siéndoles muy honesta, la primera lectura, como les decía, la primera lectura del crítico es la de todos, la de cualquier lector común que solamente quiere enterarse de qué trata el libro y saber qué sintió, qué le hizo sentir o qué le pareció. Es una primera impresión. Sin embargo, la segunda lectura, la lectura crítica, es una especie de lectura que se orienta a recopilar información y además identificar los momentos, los recursos, los lugares del texto que lo llevaron a construir su impresión. Seamos muy simples. Digamos que yo termino de leer un libro y digo, ¡puf! ¡Qué mal libro! ¡Qué malo es! Dios mío santo, ¿quién hizo esto? ¿Dónde estaba el editor? Por ejemplo. Entonces, mi segunda lectura es una búsqueda. Ya no me estoy enterando de que el libro es bueno o malo. Yo ya me respondí que es malo. Entonces, la segunda lectura es la lectura de búsqueda de información, de cuáles fueron los lugares, cuáles fueron los detalles, cuáles fueron los segmentos, cuáles fueron las razones que me llevaron a pensar que el libro era malo. Lo que yo estoy haciendo es localizar las huellas de mi propio proceso de lectura, ver dónde fue que pasé, qué sucedió, qué me ofreció el texto que me llevó a mí a llegar a la conclusión de esto está muy mal. Ahora, también es cierto que los ritmos de vida de hoy en día no dan para tanto, porque ojalá que los críticos fuésemos súper bien pagados y que nos dijeran, mira, tú dedícate todo este mes a reseñarme estos 2 libros y yo te voy a pagar una iguala de, no sé, unos 12,000 pesos.
no sé, 20,000 pesos, no sé, pero que tuvieras un salario y que dijeras, bueno, entonces yo cada libro lo voy a leer 2 veces y me voy a dedicar después a hacer la investigación que lleva, a hacer una reseña, porque también tiene su parte de investigación, ya hablaremos al respecto, pero no es así. Entonces yo les tengo que confesar que honestamente, y también creo que así como cuando nosotros éramos pequeños y hacíamos mamá y nos tardábamos mucho y con el tiempo fuimos ganando práctica y ya lo hacemos automáticamente, también es cierto que conforme uno va aplicando ciertos métodos de lectura, ya los va haciendo automáticamente. A veces no puedes ni siquiera desconectar ese chip, pues para nada, ¿no? O sea, a mí viendo la televisión me sucede que veo algo y digo, o sea, estoy comentando el cómo está hecho el guión, ¿no? Entonces yo, ¿para qué mentirles? Honestamente yo leo los libros una sola vez y mientras los leo voy tomando notas. Tomando notas porque de cierta forma yo ya adapté o ya tengo mi método muy conocido por mí. Pero les voy a comentar cómo fue evolucionando mi manera de leer y cómo llegué al método que es el que uso actualmente. Porque no siempre fue así. O sea, con el tiempo ustedes van a llegar a combinar esas dos lecturas, o sea, la primera lectura con la lectura crítica, como me pasa ahora a mí, pero no siempre fue así. Entonces, antes yo sí leía primero el libro y ya cuando quería escribir algo al respecto, tenía que releerlo. Por ejemplo, cuando hice mi tesis de licenciatura sobre una novela muy corta de Elena Garro, no saben, o sea, esa novela no sé cuántas veces la he leído, pero la he leído muchísimas veces. Justamente porque iba a escribir un comentario crítico muy especializado, que es una tesis de licenciatura. Justamente cuando estaba haciendo esa tesis, una de mis prácticas era la de los famosos post-its. Yo era súper post-it y creo que a la fecha sigo comprando post-its, aunque ya no los uso tanto, pero les voy a decir qué era lo que yo hacía. Yo iba avanzando en mi lectura y tenía un bloque de post-its de los pequeñitos, rectangulares, no de los grandes cuadrados fosforescentes, sino unos que son como un rectángulo pequeñito. Iba leyendo y cuando encontraba algo que me llamaba la atención, que se relacionaba con un aspecto que yo ya tenía claro que iba a trabajar. En este caso, por ejemplo, mi tesis se orientaba a la idea del mal. Entonces ya tenía una guía de lo que estaba buscando, digamos, ¿no? Entonces, si iba leyendo y de repente encontraba algo que se relacionaba, por ejemplo, la representación, o sea, un personaje que era representado como bruja, yo decía, claro, aquí está trabajando con la idea del mal porque la representación negativa, no sé qué. Entonces, lo que yo hacía era, tomaba el post-it, en el post-it lo que escribía era una nota, un recordatorio muy breve de qué era lo que yo había identificado, por ejemplo, representación del personaje como bruja, y entre paréntesis el número de la página donde estaba y lo pegaba en la página donde lo había encontrado y seguía avanzando con el libro. Y conforme iba encontrando estas señales, iba pegando el post-it. Seguía leyendo, iba pegando el post-it. Solamente ponía esta especie de etiqueta o de hashtag, ¿no? Hashtag personaje, hashtag concepto del mal, hashtag autobiografía. O sea, como son solo etiquetas para recordar con qué lo conectaste y el número de la página. Y después lo que yo hacía era, terminaba de leer todo y me sentaba con un cuaderno, con una hoja a la mano, despegaba todos los post-its, los pegaba en esta hoja que tuviera allí o en la cobija, lo que fuera, y ya viéndolos todos, yo misma encontraba patrones. Digamos que anoté 10 veces personaje femenino. Entonces juntabas todos los de personaje y en los post-its tenía el número de página. Y lo que hacía entonces era regresar al número de página, leer esa página y entonces detectar o intentar crear una relación entre esos segmentos a partir de lo que los conectaba, que en este caso era el personaje, ¿no? El uso del personaje o lo que sea. Esa técnica estaba bien en mi juventud. Estaba bien en mi juventud porque era yo inexperta y bueno, sentía que tenía, más bien, lo que me ahorraba de tiempo de tomar notas, se me hacía muy fácil pegar la etiqueta y decir, ya, luego lo usaré. El problema es que después se volvía muy frustrante
cuando regresaba a la página y por alguna razón yo decía, ¿qué? No me acuerdo por qué marqué esto, ¿no? O cuando le ponía una etiqueta como que excesivamente críptica, y sobre todo cuando uno está tomando la nota, tienes clarísimo y se te ocurren mil cosas, pero si te tardas mucho en regresar a esas notas, pues después ya no te acuerdas. Lo mismo, yo soy muy fan de los post-its de banderitas, y conforme a mí me gusta tener siempre un post-it de banderita, y cuando algo me gusta en el libro poner el post-it de banderita, pero ya abandoné, o sea, en general ya abandoné los post-its. Los uso básicamente ya para no subrayar, no me gusta subrayar libros. Entonces cuando digo, ay, eso estuvo bonito, pues le pongo la banderita. Pero realmente ya no los uso como herramienta crítica, no como los usaba antes. Porque me pasaba mucho eso, o sea, había mucha merma. O sea, yo podía poner la etiqueta y regresaba a la página, pero siempre me daba cuenta de que había alguna parte de esa impresión que había tenido inicialmente, o de esa idea que inicialmente pensé que quería desarrollar, que se perdía cuando yo regresaba. O sea, que ya no tenía esa intensidad, o ya no lo recordaba completa, o ya no me evocaba lo mismo. Entonces, poco a poco me di cuenta de que en realidad ese método pues ya no me funcionaba igual, aunque de allí aprendí, eso sí, a entender que para hacer un comentario crítico también tenemos que ir detectando los patrones del texto, y que esos patrones, si tomamos ese tipo de notas, pues saltan a la vista. Pero entonces, después lo que empecé a hacer fue, como leía ya en Goodreads lo que yo hacía era, leía mi avance de lectura, ahí sí ya para reseñar, no tanto para la tesis, sino para reseñar, conforme iba leyendo, y leía las páginas que iba a leer ese día, 30, 60, 15, las que fueran. Terminaba y en Goodreads puedes ir actualizando tu avance. Te dice, o sea, sí, actualizar en qué porcentaje vas, en qué página vas. Yo le ponía página 17 y muy brevemente, lo que así de, esto está bonito, esto está feo, o sea, lo que me iba pareciendo. Y la ventaja que tenía con Goodreads es que una vez que terminaba el libro y le ponía las estrellitas que fueran, uno puede regresar a sus propias notas, a lo que fuiste anotando conforme ibas leyendo, y ya viendo todas las notas, yo me daba una idea de qué era lo que podía decir en mi reseña. Y en ese caso, como ya tenía el comentario muy claro de, claro, este es el enfoque que le puedo dar a la reseña, si necesitaba, así como de un segmento concreto, recordar a qué me había referido, pues ahí Goodreads sí guarda la página, o sea, más o menos entre qué página y qué página ibas cuando llegaste a esa conclusión. Sigue siendo un poco vago, o sea, le falta un tanto de especificidad, pero era una herramienta útil de todas formas que me funcionó en su momento, aunque ya no me gusta usar Goodreads por otras cosas. En ese entonces casi nadie la usaba, o sea, yo estaba solitaria ahí, no tenía casi nadie agregado. Y después la aplicación se volvió como que muy ruidosa porque yo misma como que agregué mucha gente de manera automática, y ahora, no sé, le perdí el gusto a la aplicación, entonces ya no la uso de esa manera. Y entonces así fue que me di cuenta de cuáles eran los dos elementos que yo necesitaba para hacer una reseña. Por una parte, necesitaba tener muy clara cuál había sido mi impresión y mi interpretación de algún elemento determinado del texto, algún hallazgo del texto, y por otra parte, necesitaba tener muy claro en qué momento del texto yo había hecho esa interpretación, o cuál de esos elementos, o dónde estaba el elemento que me había suscitado esa impresión o esa reacción. Entonces, así fue que llegué a mi método actual, que es básicamente, o sea, lo más viejo del mundo, que es tomar notas. Yo tengo un cuaderno exclusivamente para tomar notas sobre mis lecturas. Y lo que hago normalmente es, cuando empiezo un libro, pues pongo el título del libro, la fecha que es ese día, la fecha en que lo empiezo, y allí voy anotando. Al principio lo que hacía era un poco más parecido a lo de Goodreads, que yo decía, me estoy aburriendo, me está gustando, muy interesante el bla, 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 y ponía entre paréntesis el número de página por si después me tenía que acordar. Cuando terminaba de leer el libro, releía mis notas y entonces ya estructuraba la reseña. Con el tiempo, lo que fui haciendo, la manera más refinada de esa práctica, fue que
conforme iba leyendo, conforme terminaba mi avance de lectura de ese día, me sentaba con mi cuaderno a escribir, o sea, como a poner mis impresiones por escrito, pero ya muy explicadas. Y si quería citar algo, pues lo ponía o ponía entre paréntesis la página donde lo encontré. Y, digamos, eran segmentos mucho más largos, ya no eran notas como tal, como lo hacía antes, que eran casi que bullet points, que les dicen las nuevas generaciones, ¿no? Esta manera de leer para mí ha sido la más útil, porque ya, sobre todo a partir del año 2016, hubo reseñas, yo creo que sobre todo las que hice a partir de 2016, ya en realidad ni siquiera tenía que hacer esta recapitulación y rememorar momentos del texto. Básicamente lo que hacía yo era releer mis notas, acomodarlas y un poco de edición, pero básicamente lo que estaba en mi cuaderno casi que pasaba el 98%, o sea, tal cual estaba en mi cuaderno pasaba el 98% a mi reseña, y solamente tenía que contextualizar un poco, editar, conectar las cosas, pero ya básicamente la reseña estaba hecha ya en mis notas. Un ejemplo de esto, o sea, que recuerdo con mucha claridad, que casi fue solamente transcribir, es una reseña que hice sobre el libro de Cristina Rivera Garza, Había mucha neblina o humo o no sé qué, que si quieren les puedo compartir en la cajita de información del video, que técnicamente, o sea, si ustedes, bueno, ese cuaderno ya me lo acabé y lo tiré, pero tal cual, o sea, esas eran mis notas de lectura. Eso para mí ha sido la forma más útil de tomar notas, sobre todo porque después, cuando pasa el tiempo y por alguna razón, o sea, pasan los años y tú guardas tus cuadernos o tus notas y regresas, revives esas impresiones. Entonces, hay mucha menos pérdida que cuando tú solamente pones sí, no, corazoncito o cosas así como hacía yo antes. Pero bueno, es una cuestión de enfoques. Lo que sí tenemos que tener muy, muy, muy claro es que mientras haces tu lectura crítica y tomas tus notas, tengas muy claro que lo que vas a necesitar o el objetivo que persigues al hacer esas notas es obtener información para compartir tu experiencia. Ajá, o sea, la razón por la cual a veces te quedas corto en tu círculo de lectura favorito y que dices, pues sí, pues estuvo padre, pues no me gustó, pues sí me gustó, y te quedas corto, es justamente porque lo que te faltó es recopilar la información que te hizo llegar a ese me gustó o no me gustó o me hizo llorar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Juntando información, pepenando información. ¿Cuál es la información que buscamos? Buscamos esos momentos en los cuales el libro nos produjo un efecto, el que sea. Nos conmovió, nos gustó, nos disgustó, nos produjo una duda, una curiosidad. Esas impresiones hay que irlas recopilando. Y también necesitamos, es muy importante que vayamos reuniendo, ¿qué fue? O sea, ¿cuál fue el detalle concreto, el momento del texto o la manera de escribir ese texto que produjo esa impresión? Porque esa información es la que forma tu impresión, pero la que tendrás que explicar y compartir a la hora de querer comunicar esa impresión que tuviste. Entonces, ¿por qué leemos y anotamos? Porque ese es el primer paso de la lectura crítica, porque allí es donde estamos buscando la información que nos permite a nosotros mismos entender nuestra experiencia de lectura y que será la información que tendremos que desplegar a la hora de querer comunicar esa experiencia a otras personas.